muy buenas tardes. ¿Cómo estáis, Marina Enrique, Mar Manrique? Que estás muy conejito malo, ¿no, tú hoy? ¿Ha habido? Habito conejito malo. ¿Cómo estás tú, Emilio Domènech? Pues estoy bastante bien. Muchas gracias por decir mi nombre, que siempre se os olvida. Pero, oye, que tenéis ganas de que llegue... Unas ganas La fechita. locas. Yo voy con mi merch oficial No se te ve, si bajas la de pantalla. Bad Bunny, Vale, o ahora sea, porque ante todo somos fans. No, está pero chulísimo. vamos a intentar ser críticos en el programa. Vamos a intentar ser críticos, pero la realidad es que hay muchas ganas. Además, yo soy la última en ir a ver a Bad Bunny de ¿Es esta verdad? mesa. Ah, yo soy la voy el primera. 11. Tu primera. Entonces- 3, 7, 11, ¿no? Yes, entonces las expectativas están muy, muy altas. Hay muchísimo hype, la verdad. Pero, Marina, tú que vienes con el atuendo, el merchandising... Sí, soy. ¿De verdad PR es otra cosa? O Bad Bunny, más en concreto, es otra cosa? Efectivamente, que PR es otra cosa y te lo digo, por supuesto, desde el conocimiento de alguien que no ha estado en PR, pero que lo sabe después de escuchar 10.000 horas de Bad Bunny. Tú has escuchado ¿Eso, 10.000 horas, ¿Eso te ¿no? lo ha dicho alguna plataforma Bueno, de música, tal vez? ¿Alguna ¿O plataforma o de es Voy a hacer los intuitiva? cálculos de cuánto de ¿Alguna tiempo es eso. Vale, igual son 10.000 minutos. No, vamos a calcularlo. Ah, Pero bueno. por ahí anda. Muy bien. Y justo de eso es de lo que vamos a hablar hoy, si Bad Bunny es algo diferente o no y si de verdad se puede ser verdaderamente activista siendo un artista mainstream. He hecho el cálculo, ¿vale? Y son 416 días seguidos escuchando Bad Bunny. Honestamente, Nos- me cuadra. Te cuadra, ¿no? Me cuadra. Honestamente bastante. se ha pasado un poco, yo creo que con ese cálculo, la verdad. Es verdad el Bueno, y dato, ¿eh? luego, aparte de hablar de Bad Bunny y considerar si su activismo es legítimo teniendo en cuenta lo mainstream que es, como decías tú, Mar, yo tengo una barra que defender hoy, tengo una opinión controvertida, que es que rebatir argumentos conspiranoicos en público hace más daño que ignorarlos. Y vamos a hablar de ello concretamente porque ha estado en los titulares una persona con opiniones bastante controvertidas, Marcos Llorante. Pero Vale, antes básicamente. de ir a las últimas coordenadas, voy a dar mi dato de minutos de Bad Bunny escuchados en la historia. Creo son que la gente se muere. 6.887, no iba tan desencaminada. Habéis hecho horas. Bueno, pero eso era exageración. eran Hay una 10.000 gran minutos. diferencia. La gente que haga el cálculo matemático muy rápido se dará cuenta de que hay una gran 6.000 y diferencia, pico Marina. minutos escuchados. Bueno, antes de ahondar en los datos de Spotify de Marina que no le interesan a nadie, vamos con las últimas coordenadas. Este miércoles ha pasado algo inédito en la política española. La Guardia Civil ha entrado en la sede del PSOE en Ferraz. ¿Cuántas cosas inéditas han pasado en la política española en el último mes? No puc Y, més, y no en la puc última més. semana, vaya barbaridad. Contexto, la UCO, que es la unidad de élite de la Guardia Civil que es especializada en crimen organizado y en corrupción, ha lanzado una operación en la sede del partido por orden de Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional. Vale, pues lo que investiga Pedraz es una presunta trama para financiar ilegalmente las llamadas cloacas del Partido Socialista. Pagos del partido supuestos a una red de personas para espiar, presionar y desacreditar tanto a jueces como a fiscales como a agentes de la propia UCO que investigaban al gobierno. Y esos pagos, lo que pasa es que posiblemente se habrían camuflado con facturas falsas. Sí, los imputados son, entre otros, el exsecretario de la organización Santos Cerdán, que ya lo conocemos también por todos los titulares, el histórico dirigente andaluz Gaspar Zarrías y la gerente del partido Ana María Fuentes, a la que se apunta como autora de las facturas falsas. Y dentro de todo este entramado, en el medio, tenemos a Leire Díez, ex militante socialista, ya detenida también hace unos meses. Bueno, Pedro Sánchez, que evidentemente muchos esperan respuesta por su parte, resulta que estaba en Roma. Está reuniéndose con el Papa cuando le llegó la noticia. De hecho, sabemos que el Papa viene de visita a España dentro de poco, quizá en el concierto de Bad Bunny lo veamos porque coinciden. Eso estaría ¿El Papa opinó increíble. sobre Zapatero? No opinó sobre Zapatero y sobre la visita de la Guardia Civil de la UCO a la sede del visita. Partido Socialista, la visita, pero compareció Pedro Sánchez desde la Embajada Española ante el Vaticano y lo primero que hizo fue matizar. Dijo precisamente que no era un registro lo que había sucedido en la sede del PSOE, sino un requerimiento de información. En un registro, recordemos que vas ahí a llevarte lo que puedas y en un requerimiento vas a por algo más concreto. Y sobre Zapatero también, que está siendo investigado por una causa paralela y que declarará ante el juez el 17 de junio. Sánchez repitió las mismas palabras que ya que ya dijo en el Congreso la semana pasada. Dijo: todo mi apoyo al presidente Zapatero, no hay motivos para cambiar de posición. Y sobre convocar elecciones, que hay muchas personas muy interesadas en ello, pues lo han dicho, por ejemplo, Feijóo, Abascal o incluso desde el PSOE García Paje. Pedro Sánchez ha dicho que no puedo convocar por interés partidista. Vaya,
Estamos todos muy sorprendidos. Los ansiantes que sean unas elecciones ahora mismo, ¿eh? Eso es. Ay. Vamos a pasar al plano internacional, porque mientras Estados Unidos e Irán continúan con ese acuerdo de paz que sale, que no sale, ¿no? Que podría también acabar con la guerra y abrir por fin ese estrecho de Hormuz, pues Israel continúa avivando el conflicto, porque este miércoles ha continuado bombardeando el sur del Líbano en este segundo día consecutivo. Este martes murieron al menos 31 personas, de ahí que hablemos de que se ha reactivado el fuego sin duda alguna, ¿no? Esto todo en el sur del Líbano, concentrado ahí, entre ellas 4 niños, en ataques del ejército israelí contra posiciones del Líbano. De Hezbollah, perdón, que es el grupo armado libanés que está respaldado por Irán. Recordemos que ahí hay mucha cercanía, ¿no? Netanyahu ha dicho literalmente que ha ordenado aumentar los golpes y que está profundizando la operación. Por tanto, aquí todo este acuerdo de paz que se está negociando con Irán... Claro, esto complica mogollón las negociaciones. Si ya eran complicadas antes, imaginaos ahora, después de este día tan mortal. Irán ha dicho que cualquier acuerdo con Estados Unidos debe incluir el alto fuego en todos los frentes, incluido el Líbano. Pero Netanyahu ha dejado caer que Israel se reserva el derecho a seguir atacando Hezbollah con independencia de lo que firmen Washington y Teherán, por lo que probablemente no avancemos en el futuro cercano. Bueno, que es un poco la situación en la que estamos desde hace también ya unas semanas. ¿Cuántas veces ha dicho Trump que estamos a la vuelta de la esquina No, es que el de problema... un acuerdo? O al día siguiente vamos a reventar a todos los Pero iraníes. el problema es que nosotros no paramos de anunciarlo, ¿no? Ya, que parece, ya. que parece, Claro, que pero- parece. Y es un poco la historia de Pedro y el Lobo, o sea, el cuento de nunca acabar. Sí. Pero vamos a ¿Se llama terminar... Pedro, el del Pedro y el Lobo? Sí, Pedro y el Lobo, claro que Pedro sí. y el lobo. Chicos, ¿qué historia es? o sea, un poco de cultura popular española, lo podéis fact-chequear, ¿no? Bueno, ahora aquí ya entramos en terreno mucho más peliagudo. Pregunta de Trivial Pursuit, ahora que me comenten en producción desde el Pinganillo. ¿Es lo de Pedro y el Lobo una historia española o es algo de rollo Hans Christian Andersen, alguno de estos internacionales? Esto ya no lo pues sé, ahí sí me que se llama pillas. Pedro y el Lobo. Claro, Yo pensaba que Pedro era y la el historia Lobo. del lobo. ¿Y de quién No es- sabía de que había quién- un Pedro en la de quién historia. es esto? Ya está, no tengo más Cultura información. popular, ya está, así Vale. finí. Vamos Popular. a terminar estas Ok. últimas coordenadas porque hoy estamos muy musicales y el tema también va a tratar de eso. Hay una noticia que nos ha flipado y es que si eres muy fan de un artista vas a poder tener entradas anticipadas con Spotify. La plataforma ha anunciado Reserved, que es un programa con Live Nation, la mayor empresa para la venta de entradas y de conciertos del mundo, para reservar 2 entradas de concierto a los oyentes más fieles de un artista antes de que salgan a la venta general. O sea, Órale. algo bastante Sí. exclusivo. Sí, está bastante guay. La plataforma, eso sí, no se lleva comisiones extra y es solo para suscriptores premium. Claro, aquí la pregunta que se hará mucha gente es ¿y qué significa ser fan real? Porque, por ejemplo, Marina dice que tiene 6.000 y pico minutos en Bad Bunny. ¿Eso lo hace una fan real? Probablemente no. Igual hay gente que me supera. Pero lo que dice en la plataforma es que no solo va a considerar el nivel de escucha que tienes de un artista específico, también las veces que lo compartes, ¿no? También la actividad en general que tienes con ese artista, lo que ellos llaman engagement, ¿no? ¿Cuál es el tema? Que habrá muchos superfans que están diciendo que habrá tantos, por ejemplo, con artistas como Bad Bunny, que no habrá suficientes plazas disponibles para ofrecérselo. No solo eso, sino que aparte tendrán en cuenta la localización. Por tanto, si tú estás en Madrid y va a haber un concierto en Madrid, pues habrá unas cuantas plazas reservadas para esos superfans, pero no todos van a ser elegidos. Esto es un poco como lo de acceso por orden de llegada, ¿no? Que da una rabia que vas ahí y al final, nada, pues lo mismo puede pasar. La verdad es que no sé si pasará o no. Bueno, pero no bueno. te gustan las colas mucho a ti, ¿no? No, es que hoy quería ir a Paco y a Catril, pero al final no voy a ir por eso. Porque con que es acceso por orden de llegada y estamos aquí haciendo este bonito verdad. programa, yo no me arriesgo. Entonces, Que te restituyan de alguna manera las pérdidas por no, ¿no? poder ir a O que ver a vengan Paco. aquí un día, están invitadísimos a que nos hablen también de música, ¿no? No seremos críticos con Desde aquí ellos. enviamos un mensaje a Eso Catriel es. y Paco Moroso. Entonces, todo este anuncio que estamos comentando de Spotify llegó en el día en el que la dirección de la compañía se reunió con parte de sus inversores, sus principales inversores, donde también presentaron con Universal Music Group para lanzar una herramienta de IA que permite hacer versiones y remezclas de canciones, todo esto con artistas que lo autoricen obviamente y pagando un extra. Con todas estas propuestas, las acciones de Spotify han subido un 18% durante esta presentación que se estaba haciendo con esos principales inversores. Claro, yo esta política, por un lado, me parece guay, ¿no? Porque es tan complicado la lucha por entradas que dices, ostras, me da rabia que mi vecino Pedro, que no es fan de Bad Bunny, tenga entradas. Pedro y el Lobo, ya te has quedado con Me he él. quedado con Pedro. Pedrito. Y yo tardé tanto en conseguirlas y no las conseguí y al final alguien me revendió, ¿no? Pero entonces guay como que se premia a los más fans, pero aquí la pregunta es, ¿quién decide quién es más fan? Y claro, es Spotify. Entonces solamente computan tus minutos en la plataforma, por lo que eso es lo que me gusta Bueno, mucho menos, al final ¿no? lo que invitan es
usa más mi plataforma para que yo luego te pueda premiar de alguna manera, ¿no? Entonces, Que es recuerda negocio. a las tarjetas de fidelización, ¿no? Iba a decir del supermercado, pero Claro. yo estoy pensando, y ahora con toda la posibilidad esta con inteligencias artificiales que tienes de diseñarte apps, ¿no? Ya. Te diseñas una app para que Tú eres escuche todo el superfan, rato ¿eh? y que vaya eligiendo canciones distintas para que vea que hay como un Emilio. humano pegando botoncitos. Eso es súper distópico y No, acaba no, literalmente es lo que va a Yo he ocurrir. pensado que yo cuando me vaya de casa, o sea, cuando me voy de casa, voy a dejar mi ordenador con canciones de Rosalía sonando para que vayan sonando, no pasa nada. Y ¡Qué así barbaridad! voy computando minutos. No, pero es que sois unos genios del mal, ¿eh? Se os ocurren unas cosas, a mí no se me hubiera ocurrido. Yo hubiera dicho, bueno, el azar, la suerte está echada, literal. No es el mal, es que eres muy fan de alguien. Ya está, no pasa nada. Sí, Ah, está muy bien. sí. Pero bueno, ahora vamos con el tema principal de esta edición de Ubícate, que es nuestra sección La aguja magnética. Bueno, no sé si tenemos, creo que tenemos imágenes en exclusiva de uno de nuestros Especiales. compañeros. No sé si lo pueden pinchar, porque si no las tenemos todavía disponibles. Ara ja no pots mercenar com a governador d'esta ciutat, de claro. Ah, ¡Hala, genial. venga! Pesoizado, por así decirlo. Es bestia esta foto, ¿eh? Están discutiendo, ¿eh? Yo no me extraña que esté discutiendo Bad Bunny con Salvador Illa, porque le ha pegado ahí la pegatina del PSOE, se aprovecha para hacerse una foto con él. Hombre, Bad Bunny no sabe lo que es el PSOE ni sabe quién es la persona que tiene a su No, lado. no sabe Bueno, nada, es no sabe ni evidente. dónde está. Es lo que pasa cuando tienes una visita privada a la Sagrada Familia, pues que al final la entrada que tienes que pagar es hacerte una foto con un político. Es un poco como cuando a Dua Lipa le cerraron el Prado, pero bueno, para los que... Esa persona es Bad Bunny, que no sé si lo hemos dicho, ¿eh? Para Y los que ese sepáis. contenido está generado por inteligencia artificial, no es Sí. real. La foto que se hizo Salvador Illa con Bad Bunny sí que es de verdad. Sí. No que es hubo verdad. vídeo, no hubo pelea y no hubo, por supuesto, ninguna pegatina del PSOE enganchada en la solapa de Bad Bunny. Sí, es un vídeo creado por Morales, que es un reportero que tenemos ahí subcontratado de Que alguna manera. cada día sus labores van a menos, ¿eh? Está un poco despistado, yo no sé con qué nos va a salir. Pero sí, Háblanos de Bad Bunny, va, Emilio. Bad Bunny es un tipo que lleva 4 años siendo el artista más escuchado del rap de Spotify a nivel mundial. Ha vendido más de 600.000 entradas en España, entre Madrid y Barcelona, y probablemente sea el músico latino más importante del siglo XXI. ¿Estás de acuerdo? Músico Vale, no, masculino, has latino, pensado sí. demasiado. Ha dejado un Teníais ha una dicho pregunta. masculino. ¿Quién es la femenina, Marina? Venga, que tienes ganas, que tienes ganas. No, no, porque latina, femenina... Muy bien, bien Ay. visto. Sería hispana, Rosalía. Pero bueno, el caso, que ya lo sabéis, si es que es más famoso que el Papa ahora mismo, Bad Bunny. No sé quién va a colapsar más la ciudad, si el Papa o el Conejo Malo. Pero antes de seguir, decidme quién creéis que va a ir a la casita de los conciertos de Bad Bunny, en este caso, este fin de semana. Bueno, ¿qué es ¿Tienes la alguna casita? ¿Qué teoría? es la casita? ¿Eh? ¿Qué es la casita de Bad Bueno, la Bunny? casita, chicos, si no sabes lo que es la casita... Estás Pero para la fuerísima gente de que nos escucha- internet. No, que nos Bueno, expliques a la en el gente. concierto de Bad Bunny, tal y como pasó en la Super Bowl, han ido a una casita y a esa casita invita tanto a gente del público como a famosos. Entonces, ¿a quién va a invitar? Va a estar Rosalía, va a estar Young Beef, No, va a estar... Rosalía está en Estados Unidos, que va a empezar la gira suya allí dentro de nada, entonces Vale, no creo que esté. por Una poner posibilidad también un también poco- podría estar Mónica García, que recordemos. Eso la verdad es que no creo que suceda. Bailoteos que se pegó en su momento Sí, en la radio. hemos visto los bailoteos, no, pero no creo que suceda. En Barcelona, por ejemplo, ha estado Úrsula Corberó o Ibai. Yo creo, mi apuesta en Madrid es que tal vez con que a Bad Bunny le gusta también la música, la esencia musical, tal vez tira por algún cantautor. Ah. Como Leiva, Guitarrica de la Fuente, ¿no? Algo así como Bueno, un poco Guitarrica más está en fuera todos del lados. mainstream. También te Es digo, verdad. en esa casita está todo aquel que tenga más de 100.000 seguidores en redes sociales. Nosotros no somos el caso, pero... Ojo, Igual entre empezamos nosotros televisión española, tres, sí. What If tal, igual llegas a 100.000, ¿eh? Sí, porque está lleno de influencers. Bueno, me encanta que estéis celosa. pensando sobre esto, o sea, ojalá nos invitara, no creo que suceda, pero vamos a volver a este mito que rodea a Bad Bunny, algo muy interesante en cómo construye también esa identidad como artista y esa imagen de marca, es que Puerto Rico, su país, está en el centro. Sí, y algo muy interesante que hace Bad Bunny es que antes, para triunfar internacionalmente, los artistas latinos tenían que adaptarse al mercado anglosajón. O sea, pensamos en, yo qué sé, en Ricky Martin, en Shakira, en Enrique Iglesias. Hombre, Todos claro. acababan cantando parcialmente en inglés. Shakira ha sacado muchas canciones, versión español y versión inglesa. Es muy bestia eso. No, yo creo que Enrique Iglesias es el ejemplo también paradigmático de toda esta historia. Pero Benito no. Él como que ha obligado al mercado global a adaptarse a él, ¿no? Hace entrevistas en inglés, llamó a la Super Bowl Super Tazón, o sea, hace cosas súper locas y eso tiene
un valor simbólico para la gente latina que le escucha, muy bestia, de sentirse representados ahí. Y, o sea, es fundamental también para entender el éxito de Bad Bunny, ¿no? Y es precisamente lo que crea esta sensación de cercanía con el público a través de su autenticidad o de su identidad también, ¿no? Por la vinculación que tiene con Puerto Rico. Le ha funcionado también que estuvo a punto de quitarle el protagonismo al mismísimo Brad Pitt en la película Bullet Train, que no sé si os acordáis de ella, película de acción frenética. En la que actuó Bad Bunny. En la que... Claro que estaba Bad Bunny, estaba Sí. Brad Pitt, pero Bad Bunny aparece un papel, es un cameo prácticamente. Sí, eso, bueno, iba a decir que un cameo. Yo la verdad, yo vi esa película, pero ahora que lo has dicho, ¿No se me recuerdas? había olvidado, ¿no? Te lo juro, Pobrecito. lo había olvidado completamente. Mira, tenemos ahí las Oh, imágenes. wow. Madre mía. Entiendo que esto no está generado por IA. No, esto justamente no. No. ¿Recuerdas ¿Os imaginaríais alguna bien? vez a Brad Pitt pegándose de leches No, con es Bad que es Bunny? lo que iba a decir. No, imagínate al pequeño Benito cuando era pequeño, ¿no? Nunca No, te ibas a imaginar que te perdona. ibas a dar de leches con Brad Ya, Pitt. perdón, a mí esto me está activando un recuerdo de cuando de Benito hace 2-3 años tiró el teléfono de una fan que le seguía, que él estaba en plan, déjame en paz, y le coge el teléfono y se lo tira como en el puerto. Entonces, claramente es el mismo Bueno, Benito, Marina, no está actuando. hay claras distinciones porque aquí le han dado unas órdenes. Respuesta rápida. ¿Cuántos años tiene más Brad Pitt que Bad Bunny? Rápido. 30. Clavado. Baf. No me has dejado ¡Increíble! Cálculo ¡Increíble! matemático. Let's Muy go. bien. Bueno, pues tú te llevas una entrada a la casita de Bad Bunny que la teníamos que sortear. Me lo han dicho de producción que tenemos. Pero bueno, ¿Verdad? Anda, ¿Es verdad? anda, qué bien. no, no es verdad. Ah, Marina se iba a pelear, me iba a arrancar la cabeza. la quiero ¿eh? yo. Pero antes, sabéis que vamos a tener un blind test, creo que luego, Sí, ¿eh? yo tengo mucha test? expectación. No me lo tienen que confirmar, ¿eh? Porque había una dificultad ¿Ah, sí? técnica, pero para adivinar cosillas de Bad Bunny, a ver quién es el verdadero fan, que tú con 6.000 minutos yo creo que no vas a acertar ni Bueno, una. no solo nosotros, sino la gente que nos está escuchando, que van Sí. a participar también con nosotros en ese juego, ¿no? Hombre, y de Bueno. eso te voy a decir más. O ¿Ah, sea, sí? aquellos, el que gane, que nos Sí. estés viendo ahí en casa, que sepáis que tenemos una entrada de Bad Bunny para ti. Se sorteará entre alguna de las... Que no mientas. las que tenemos. O sea, quien pierda de nosotros sortea su entrada para Sí, la persona que hombre, acierte o en sea, casa. yo vendo un riñón, No va a pasar. o sea, No no va a regalo, o sea, nada. Bueno, algo sí, igual. Como igual si me regalas una casa, tú escríbeme por mensajes directos. No, es broma, no. Eso es el problema de la vivienda en Bueno, a mí España. me encantaría ya que pudiéramos avanzar al blind test, la verdad. Tengo mucha expectación y quiero ganaros a vosotros. Sí, bueno, vamos a ir al tema, ¿vale? Antes del juego vamos a analizar un poco el papel de Bad Bunny. Yo creo que una de las cosas más importantes que ha hecho Bad Bunny, que tú has comentado antes, Mar, es que ha conseguido colocar a Puerto Rico en el centro de la conversación global. Muchísima gente de fuera de América Latina no entendía muy bien qué es Puerto Rico y qué papel tiene en el mundo y qué relación tiene con Estados Unidos. Pero bueno, Puerto Rico sigue siendo un territorio colonial de Estados Unidos. Es de Estados Unidos, pero no puede votar a las presidenciales ni tampoco por congresistas ni senadores, ¿no? Y además depende muchísimo económicamente de Washington, por lo que tiene una relación ahí complicadilla, se podría llamar así. Y de hecho, Benito lleva años denunciando precisamente cómo funciona Puerto Rico. Por un lado tiene la canción del apagón, que ahí habla directamente de la privatización de la red eléctrica en Puerto Rico, de la corrupción política y sobre todo de la gentrificación súper bestia que hay en Puerto Rico, que están todos los precios disparados. Esto es muy importante lo que mencionas, Emilio, porque al final Puerto Rico se ha convertido prácticamente en un paraíso fiscal para los mega ricos de Estados Unidos. Estamos hablando de fondos de inversión, de criptobros o también de millonarios extranjeros que al final compran terrenos, mientras muchísimos puertorriqueños pues no pueden también comprarse ahí una vivienda, la gentrificación de la que estabas hablando. Y esa crítica al final, Benito, lo que hace es convertirla en una canción mainstream global, porque todos nos hemos enterado un poco de la problemática que se vive en Puerto Rico. Que además la canción del apagón también venía de un contexto muy importante en Puerto Rico contra Donald Trump, porque Donald Trump, después del huracán María, no sé si os acordáis, que él ya estaba en su primera presidencia, que iba tirando rollos de papel higiénico a los puertorriqueños porque estaban reventadísimos. O sea, el país, en este caso la isla, estaba pasando por una situación muy fastidiosa. También yo Sí. creo que para Bad Bunny, para entender su figura y su relación con Puerto Rico, es muy interesante entender también su residencia en Puerto Rico, ¿no? Cuando él lanza esta última gira, no sé si son como 30 noches Sí, en son 30. Puerto Rico, Sí, sí. y las 9 primeras son exclusivas para los residentes de Puerto Rico. Lo que es una declaración política clarísima, ¿no? Porque está diciendo, antes que ser un producto turístico global, que lo soy, porque lo es, y luego lo analizaremos,
también quiero poner en valor a la gente de mi país, bueno, de mi territorio. Darles prioridad, ¿no? Al final. O sea, muchos puertorriqueños lo ven que es una identidad nacional propia, ¿no? Es verdad que podríamos entrar en las vicisitudes de la situación en Puerto Rico, porque no todos quieren la independencia, por ejemplo, pero la bandera de Puerto Rico es una realidad, ¿no? No hay tanto orgullo por las banderas de otros estados de Estados Unidos que tienen más derechos que los puertorriqueños. Pero hay otra parte importante de su carrera, es que Bad Bunny salió a las protestas contra Ricardo Rosselló en 2019, era el gobernador de la isla en aquel momento, porque tú decías que no votan, por ejemplo, para congresistas o senadores en lo que es Washington D.C., tampoco votan en las presidenciales como tal, pero sí que votan por un gobernador y protestaron en ese caso contra él. Miles de personas salieron a la calle porque pedían su dimisión después de filtraciones de chats machistas y luego también chats machistas y luego también O corrupción. sea, vemos ahí a Bad Bunny, de hecho, acompañado, estaba de Residente y de Ricky Martin también, estaban ahí los tres. Sí, Es muy bestia esto, ¿eh? Sí, porque además aquello fue importantísimo a nivel simbólico, porque artistas gigantes, estaba Bad Bunny, estaba Residente, estaba Ricky Martin, ayudaron a internacionalizar completamente las protestas, ¿no? Tú decías antes que muchas veces no somos conscientes de la situación por la que puede estar pasando Puerto Rico y en este caso Bad Bunny ayuda. Es verdad que Bad Bunny en aquel momento todavía no era tan conocido como lo es hoy y absolutamente nada le obligaba a poner su fama y su altavoz o su potencial de crecimiento al servicio de una causa como esta. O sea que podía haber perdido parte de su público, podía haberse metido en un lío por participar en una protesta así, pero al final no fue precisamente tibio, no le dio miedo a mojarse, no como por ejemplo María del Mar, mi compañera aquí, que... A ver, para empezar, deja de llamarme María del Mar, porque es que entre los profesores y tú sois las únicas personas que me llamáis María del Mar. Lo ponen en el DNI, pero Mar para los amigos, o sea, para todo el mundo. Y yo es que tengo mesura, Emiliete. No sé si tú la tienes. Es mucho mejor que llamemos a Mar como lo que ya la llamamos aquí la semana pasada, que es la mejor periodista joven del año de 2025 por la Asociación de Prensa de Madrid. Esa es nuestra María del Mar. Beautiful. ¡Oh! ¿Pero qué es eso? Vamos a ver. Pero bueno. ¿En qué momento se ha convertido esto Pero me habéis en un visto, programa para Carta. dorarle la... ¿Cómo se dice? Dorarle la píldora. La píldora. Iba a decir la perla. Pero No, bueno. bueno, también la perla si quieres. ¿Habéis visto? Estaba acompañada de Bad Bunny Está- de Ábalos ahí en una radio. Es increíble. ¡Guau, Mar! Sí, Ábalos yo es soy un muy personaje orgullosa. recurrente en Es nuestro programa, ¿eh? Claro, es un personaje recurrente. Me ha es encantado increíble. este momento de ráfagas de tu cara, ¿eh? Como diferentes momentos photoshoot de Mar, ¿eh? Sí, pero bueno, a ver, lo que estás diciendo... puedo decir? No, a ver, no, pero esto me pone muy contenta porque es un premio que le dieron a la reina Leticia en el año 2000, ¿no? Entonces, o sea, parece algo anecdótico, pero De aquí jope, es que es a reina. increíble. No, eso tampoco. No nos pasemos. Pero es verdad... Leonor y Mar. Emily, te perdona porque es que hasta me sabe mal hacer esta broma, pero yo creo que no puedes optar a la categoría de mejor periodista joven No me del lo año puedo creer. simplemente porque rebasas el umbral de la edad. Lo sabía que iba a ir por ahí. Damn. Esto es edadismo, ¿vale? Consta en acta, pero... en fin. Bueno, Emilio, claro, te metes conmigo, me llamas María del Mar y todo, pues chico. Di que sí, Mar, di que sí. Quien juega con fuego se quema. Eso, muy Pero bien. el que no se quema, me encanta que me apoyes, Marina, A porque tope. no estoy Ataca, habituada, Emilio. no estoy habituada a atacar a Emilio. Entonces siento que voy aprendiendo de ti y de repente es como, ¡ah! He dicho, Si le "Ah, atacas, bueno". yo te apoyo, voy con todo contigo. No, ¿eh? no, increíble. A la próxima me levanto y me 2 a voy. 1. ¿Podemos volver a hablar de Sí, sí, Bad Bunny? hablamos de Bad Ojalá. Bunny. El que no se quema, como le pasa a Emilio, es Bad Bunny cuando se mete con Trump, ¿no? Porque ha sido frontal contra Trump y contra sus secuaces del ICE, que recordemos también que de hecho Bad Bunny decidió no hacer conciertos en Estados Unidos Cierto. para no exponer a sus seguidores latinoamericanos a una potencial redada del ICE allí en Estados Unidos. Es verdad que, claro, creo que decía, es de repente van a venir muchas personas que quizá no tienen la documentación para estar en Estados Unidos y el ICE aprovecha un concierto y empieza a hacer una redada brutal. Lo que sí que hizo fue la Super Bowl, pero es verdad que por lo menos la Super Bowl, que sabemos que es sobre todo público más poder adquisitivo alto, mucho más blanco. Las entradas son muy caras. Las entradas, bueno, estamos Bueno, hablando de miles de dólares. Y seguido también internacionalmente, que todos estábamos súper pendientes, todo el mundo ve como ese halftime show. Exacto, y ahí es donde aprovecha a lanzar un mensaje político también de esa unidad de los latinos en América, que Sí. me parece, pues que oye, tienes ese altavoz, lo usas, ¿no? Está Sí, guay. y esto también es súper relevante porque al final muchos artistas latinoamericanos han decidido mantenerse más ambiguos, ¿no? Políticamente para no perder ese mercado que tienen en Estados Unidos. Algunos incluso han acabado acercándose a Donald Trump. Estoy hablando de Anuel, estoy hablando de Nicky Jam, que de hecho quedó bastante en ridículo Nicky Jam. Uy, tenemos un vídeo. Tenemos un vídeo. Latin music superstar, Nicky Jam. Do you know Nicky? She's hot. She's hot. Él vio a mi esposa. Y cuando él vio a mi esposa dijo, wow, un halago increíble. Yo le dije a mi mujer, y ella estaba incómoda, no te voy a mentir, ella estaba incómoda.
Pero le dije, mami, ¿qué? El cringe. ¿Puedo? No, El cringe. esto es muy heavy. O sea, el contexto es como que introduce Donald Trump, presenta a Donald Trump a Nicky Jam y se piensa que Nicky, porque es Nicky el nombre, es una Como mujer, Nicki- y dice, Nicki Minaj, she's ¿no? so hot. Y va Nicky Jam y dice que no, que se refería a su mujer. A su mujer, que no era claro. que se hubiera equivocado. No, y además dice como Pringao. que ella se sentía incómoda, el que se siente incómodo era él, ¿no? En plan, era O sea, él al final eres- frustrado. Nicky Jam, eres un maldito fantasma. Eso es lo que eres. O sea, quiero decir, era evidente. Bueno, aparte que no comentamos que es que lo primero que se le ocurre decir a Trump cuando lee el nombre de Nicky, que no sabe quién es, simplemente porque es una mujer, dice she's so hot. Ya, qué que es como decir, vergüenza. está muy cachonda. No, no, está buenísima, Bueno, ¿no? está Diríamos, buenísima. está buenísima. Pero tú imagínate, Diferencias, ¿sabes? claro. Bueno, No, pero que bueno. eso lo digas en Todo un mal. mitin político, eso debería ser un mitin político. Decir que alguien está buenísima, o sea, ¿dónde queda el decoro, la mesura, el saber estar? Lo que decíamos antes. Sí, igual se refería como a... Es como la persona del momento, ¿sabes? Como... Ah, bueno, eso puede ser. Esa Eso puede Quiero ser una pensar, posible voy a traducción. intentar lanzar una lanza No. medio a favor de ¿Sabes de Trump. dónde has cogido eso? ¿De dónde? De Zoolander. ¿Por qué? Porque en Zoolander está el personaje que interpreta Will Ferrell, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Pero, claro, ¿sabes de qué va Zoolander? Sí. Bueno, en Zoolander, para los que no lo sepan, ¿no? Que están los dos supermodelos que compiten por ver quién es el mejor de todos y están Owen Wilson por un lado y Ben Stiller. Y entonces sale Owen Wilson que interpreta a Hansel y el actor de Will Ferrell que interpreta como a un, no sé, como un modista muy famoso. A Jacobin dice, Mugatu. Mugatu, Oh, wow. ese es. De repente dice, Hansel, so hot right now. Claro, que es pero- como una forma de decir que está Por eso lo digo. en Yo lo más alto. yo tengo extensos conocimientos de lenguaje anglosajón. En la traducción española decía Hansel, ahora es lo más. Además, Pues que igual eres eso. atento, ¿eh? Pero bueno, ¿verdad? sigamos con el perfil activista de Bad Bunny, porque no solamente critica a Trump, también tiene posturas feministas. En un mundo en el que el reggaetón es muy machista y sigue siendo muy machista, él intenta un poco desmarcarse de eso. De hecho, yo pienso mucho en su canción Yo perreo sola, que va de una reivindicación para que las mujeres bailen sin que sean acosadas, ¿no? Entonces, como que él intenta un poco alejarse, ser un poco más romanticón, darle otro enfoque al reggaetón y al baile de las mujeres. Bueno, el videoclip de Yo perreo sola, que fue muy potente simbólicamente, Benito aparece vestido de drag, juega con códigos de género, también rompe parcialmente con esa masculinidad clásica del género urbano y se posiciona bastante con los derechos LGBTQ+, que es algo que ha hecho en repetidas ocasiones. Hay un caso clave que yo quería mencionar hoy, que es que lleva años defendiendo públicamente a las personas trans. Después del asesinato de la mujer trans Alexa Negrón Luciano en 2020, apareció, ojito, en el programa de Jimmy Fallon, actuando con una camiseta denunciando el crimen. Y evidentemente eso tuvo muchísimo impacto porque por entonces tampoco era tan famoso. O sea, era famoso, creo que estuvo a punto, estaba o justo había sacado el álbum donde salía Calladita, Sí. porque si no, creo que justo coincide. Pero bueno, teniendo en cuenta lo bastante machista que puede llegar a ser el reggaetón o el trap, pues tiene muchísimo mérito hacer esto. Sí, y todo esto que estás comentando yo creo que también viene de una inspiración que pudo tener en el gran cantante Willy Colón y en su canción El Gran Varón, una canción que es del 1989, pero que aún así es algo pues, que ahora mismo es extrapolable y que se puede ver, ¿no? La canción narra la historia de Simone, que es una mujer trans rechazada por su padre, Andrés, desde que era muy jovencita, y tras marcharse a Estados Unidos para comenzar su transición fuera de ese entorno hostil que era su familia, incluso años después, cuando vuelve a ver a su padre, vuelve a ser rechazada por él y sigue sin aceptarla, y la historia termina también de forma devastadora, la verdad, porque Simone acaba muriendo de SIDA solo a los 30 años. No, y además yo creo que ahí lo más importante de Bad Bunny es que es tan sumamente mainstream que al final consigue difundir mensajes que son más minoritarios y a veces más delicados también en el contexto en el que estamos actualmente. Porque, por ejemplo, defender a las personas trans en Estados Unidos, donde ahora mismo hay una persecución transfoba tan heavy, es muy importante. O sea que ahí, en ese caso, saludos a Nicky Jam, personas que no están dispuestos a posicionarse en temas delicados, pero que son Sí, importantes. vamos a dejar a Nicky Jam un poco tranquilo, She's So Hot, y vamos a ir a otras canciones que también han sido activistas y que tenían esa reivindicación social por parte de Bad Bunny. Yo creo que todos recordamos a Andrea, donde denuncia la violencia machista y también pone un poco el foco en esa presión social que tenemos las mujeres jóvenes. Nueva York, donde también habla de esa identidad puertorriqueña y de la diáspora, o lo que pasó en Hawái, que conecta con la gentrificación de Puerto Rico, que lo estábamos comentando antes, y esos posibles procesos coloniales similares. Sí, yo también me hago una pregunta y es que si realmente Bad Bunny quiere esa independencia de Puerto Rico, porque
Bad Bunny es un poco hipócrita, porque defiende un mogollón la identidad puertorriqueña, pero a la vez también le atrapa mucho la cultura estadounidense y lo vemos con sus referencias al dinero, a los coches, a LeBron James, que al final es una dinámica muy ultracapitalista y clasista de lo que creemos que es el sueño americano, y él hace muchas referencias a eso y le gusta. O sea, Marina, entonces veo una contradicción. tú en esta pregunta de que decíamos, ¿se puede ser activista siendo un artista mainstream? ¿Tú crees que él es hipócrita? Yo creo que es hipócrita, yo creo que hay una contradicción muy fuerte ahí. También, de hecho, o sea, ser pro-estadounidense en el contexto puertorriqueño encierra como algunas contradicciones, puede ser, pero también al final es pedir los derechos que les tocan, ¿no? Es decir, yo quiero ser como Hawái, yo quiero ser como Alaska, que ahora son estados, pueden votar en las elecciones estadounidenses, pueden votar para el Capitolio de Washington, D.C. Claro, lo que pasa con Puerto Rico es, tengo una dependencia económica brutal, no puedo votar en presidenciales, no puedo votar a legisladores que me representen en Washington, y sin embargo me tratan aquí como si fuera prácticamente una colonia. Entonces, es decir, yo quiero reclamar esos derechos, quiero que me traten de tú a tú, como si fuera uno más, mientras mantengo mi identidad, porque lo que pasa con Hawái, y lo que decías tú de la canción, es que Hawái les han borrado la identidad a muchísimos niveles. Sí, 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 pero yo recupero un poco la pregunta que se está haciendo Marina. Yo creo que es súper interesante porque esta idea de ser un artista mainstream que está dentro del sistema, si realmente puede criticar ese sistema del que él forma parte y también del que se nutre, ¿no? Porque una cosa también es introducir pues, ciertos temas, lo que decíamos, reivindicaciones sociales, ponerlas en el debate público, en la mesa, pero otra es de verdad contradecir y plantearse de verdad esas estructuras económicas que acaban rigiendo el orden mundial. Bueno, eso también es la otra cara de la moneda, que es un poco la contradicción de la que queríamos hablar, ¿no? Que es evidentemente un artista en cierta medida activista, pero también es parte del mainstream, entonces moneda, dinero, capitalismo. Sí, o sea, Bad Bunny está completamente metido en el ecosistema económico global, le vemos todo el día en la Met Gala, le vemos haciendo campañas gigantescas con las marcas más importantes globales de moda y de todo tipo. Hace conciertos con Live Nation, ¿Qué más tengo que decir que eso? Nada más, tú lo entenderás porque te lo estoy diciendo. Empresa súper polémica por el monopolio del que está siendo acusado en Estados Unidos desde hace tiempo. Sí, y aquí entra la realidad, una idea muy interesante, y es que el capitalismo de ahora, el capitalismo contemporáneo, no necesita censurar la rebeldía, sino que simplemente, justamente, capitalizarla, ¿no? Absorberla y convertirla en un producto. Y esto lo hemos visto en varios movimientos que han surgido desde los márgenes. Estamos hablando del rap, del punk, incluso del feminismo. Esto también pasa en muchísimas obras culturales. Yo creo que todos hemos visto White Lotus, por ejemplo. Sí. White Lotus, si lo pensáis, porque lo estábamos pensando esta mañana, la temporada 1 es mucho más crítica con esta verticalidad que puede existir entre el súper rico y luego el trabajador de hotel que le va con el agua, que le va con tal. Y luego en la tercera temporada hemos visto que al final es una caricaturización tanto y tan heavy, y una aceptación tan heavy de los súper ricos, que la tercera temporada ya no ves como tanta distinción, ¿sabes? Es una cosa mucho más tranquila. Vamos a ver qué pasa con la cuarta, que además la están rodando en la Costa Azul, que está ahí en Niza, Cannes, ¿no? Pero a mí me parece interesante lo de la contradicción, porque al final esto le puede parecer a alguien que nos esté viendo ahora como un discurso muy de derechas o muy de izquierdas, como algo puramente ideológico, porque es el típico argumento que a veces escuchas por parte de la gente de la derecha, que es, joder, con lo rojo que eres, ¿cómo es que tienes un iPhone? Pero luego, sin embargo, desde la izquierda es más, oye, no eres lo suficientemente coherente, no estás lo suficientemente a la izquierda, no eres lo suficientemente antisistema como para justificar estas decisiones que ahora estás tomando, ¿no? Pues colaboraciones que estás haciendo con marcas, por ejemplo. Pero es que todos vivimos en la contradicción también, ¿no? Que esa es la cuestión. Y estaba yo hablando ahí de White Lotus, pero también hay que hablar de Banksy. Bueno, Banksy, por ejemplo, que es verdad que es como el artista subversivo que ha tenido el merch más desarrollado de la historia. El problema con Banksy es que al mantenerse en el anonimato es prácticamente imposible saber cuánto dinero ha ganado realmente con su obra. Aún así, hay medios como Forbes que estiman que su fortuna puede estar en torno a los 20 millones de dólares, pero luego está la contradicción interesante, que es que gran parte de su trabajo acaba absorbido por el mercado del arte y revendido por cifras enormes, aunque él no vea necesariamente ese dinero, pero se pervierte el significado de su obra en muchos casos. Es decir, que Banksy quizá no se enriquece directamente con ese circuito, pero muchísima gente sí, y eso hace pues, bastante difícil defender una obra que fuera de las lógicas del capitalismo. Iba a decir también que con que vemos que es un artista subversivo, ni siquiera nos preguntamos si se ha forrado. Ahora acabas de hacer esta pregunta y digo, ostras, pues puede ser, pero con que lo ves eso, pues contra el sistema dices, venga, que se forre. Bueno, no, o sea, realmente él intenta alejarse de todo ello, y de hecho todas las cosas que vemos como de museos de Banksy y demás son museos que él no ha aprobado, porque él no quiere todo ese mundo. Pero es verdad que aunque él, que está activamente en contra de todo eso, o sea, no puede dejar que el sistema no genere todo eso alrededor de él, ¿no?
¿no? Y él, de manera indirecta, también se beneficia. Y cuando piensas en obras de Bansky, muchas veces la cobertura mediática que se hace de ello es por cuánto se ha vendido la última obra de Bansky, ¿no? Aparte de que de repente aparece en, pues yo qué sé, pues por ejemplo en Londres, que estuve hace poco, y apareció una estatua de Bansky, ¿no? Y eso generó muchos titulares. Pero luego también hay otros muchos que hablan de cuánto dinero cuesta una obra de Bansky. Yo creo que con los artistas activistas, desde Bad Bunny hasta Banksy o cualquiera que nos lo imaginemos, hay un término que resuena mucho con ellos, que es la disidencia controlada, que es la idea que se puede discernir y de opinar diferente, pero hasta cierto punto no vaya a ser que te pases, ¿no? Que eso también un poco legitima el sistema, porque es como, oye, mira, se puede ser crítico, yo puedo opinar, puedo tener una canción contra los apagones de Puerto Rico, pero todo dentro de un sistema como muy medido, ¿no? Donde realmente no somos subversivos porque al final siguen las lógicas del capitalismo que generan los problemas que denuncian ellos también. Que, por cierto, estoy diciendo yo todo el rato Bansky, pues estoy rayado. Banksy. Es Banksy, coño. Banksy. No, a mí me pasaba siempre. Sí, ya, Yo te no, entiendo. No, sí, es que vamos. Es un trabalenguas casi. Que se cambie el nombre. Por nosotros, por favor. Bueno, luego también está el tema del materialismo, ¿no? Porque, como decíais, Benito introduce discursos políticos muy interesantes, incluso en sus canciones, pero también participa completamente en la lógica aspiracional de géneros como el rap estadounidense, ¿no? Porque canciones como Mónaco están llenas de lujo, de riqueza, de exclusividad, esos relojes imposibles, símbolos de estatus que mencionábamos antes, que también están ciertamente relacionados con Estados Unidos. A mí me recuerda un poco, pues, yo qué sé, Kanye West, de repente, que se pone en un concierto, como decía Bob Burnham, a hablar de cuántas camisetas ha vendido. Esto conecta, de hecho, con una tensión histórica que hemos visto en el rap y en el hip hop y en el género urbano, en hacer un poco desde la marginalidad y acabar convirtiéndose en una maquinaria multimillonaria. Parte del rap también empezó siendo profundamente antisistema y lo que hemos visto es que ahora incluso pueden hacer, o sea, exacerbar al máximo toda esta lógica del consumismo, ¿no? Sí, también es heavy lo que pasó con Bad Bunny con Zara, porque Benito regaló a los empleados de esta empresa una camiseta de manera sorpresa y automáticamente eso lo que causó fue una campaña viral, ¿no? Tú te piensas, eso es un gesto, pero igual es un gesto desinteresado, pero en verdad igual sí que está muy interesado, porque eso genera cantidad de titulares, la gente incluso lo revendió por Vinted por un pastizal y, de nuevo, nutres ese sistema y además, a la vez, blanqueando una marca que tiene muchas polémicas a su alrededor y que sí, que parece que realmente solo quiere blanquear la marca, entonces eso me preocupa. Dinámicas laborales cuestionables. Totalmente, al final es una marca de fast fashion, eso así, con todo lo que implica ser una marca de fast fashion. Entonces, bueno, pues ahí está. Ahí tenemos ese contenido también generado por IA, pero bueno, que envía un mensaje acerca de esta contradicción que también... Sí, que también digo, yo creo que se habla poco de esto, se habla poco y se cuestiona poco las colaboraciones que se hacen con esta empresa y a veces como que también nos aferramos mucho a ella porque es española y entonces como, oye, pero es española, pero hostia, como que intentemos también corregir el sistema desde dentro, tengamos como prácticas que no estén tan cuestionadas y bueno, eso. Sí, y de todas maneras esto también conecta con algo que es más grande, que es que las marcas están obsesionadas con absorber esa autenticidad cultural que representan artistas como Bad Bunny, porque las nuevas generaciones detectan inmediatamente lo artificial, lo vemos mucho con el contenido que tiene éxito, sobre todo en plataformas como TikTok, entonces necesitan artistas las marcas que parezcan genuinos para conectar emocionalmente con el público al que quieren llegar. Sí, y yo creo que aquí hemos tocado ahí un punto muy interesante porque Bad Bunny es lo contrario al Nepo Baby, tantos Nepo Babies que ahora vemos en Hollywood, ¿no? Y en tantos sitios, pues Bad Bunny es lo contrario porque él pues no viene ni de una familia poderosa ni de una gran estructura industrial. Su historia... hay mucho periodista de investigación que lo hubiera visto, es broma claramente. Además, su historia es pues muy cercana, muy real, la vemos, o sea, nos da como mucha confianza, ¿no? Porque podemos empatizar también mucho con él. Sí, de hecho muchos expertos hablan expertos en branding, hablan de Bad Bunny como una referencia de la autenticidad cultural contemporánea, ¿no? Desde SoundCloud hasta llenar estadios, nunca ha intentado occidentalizarse. O sea, aunque haga estas referencias que decíamos estadounidenses, es verdad que él se mantiene muy fiel a lo suyo, con lo que hemos dicho. O sea, no traduce canciones, no neutraliza su acento y no esconde referencias culturales locales. Yo lo único que sí que le achaco es que yo no le perdono su relación con Kendall Jenner, porque creo que ahí se vino abajo, quiere decir. Bueno, eso es coger tendencias culturales de Estados Unidos, ¿no? Ha hecho como Kanye West, que yo he hecho la referencia, pero bueno, con una Kardashian también, en este caso. Es verdad, pasó por ese aro, ¿eh? Pasó por ese aro, que no hay nadie más estadounidense que Kendall Jenner, o sea, es la realeza, es la realeza pasó por ese aro estadounidense. y sigue dentro de la caverna, ¿no? No, hay esperanzas de que esté con Gabriela, que es como su pareja de toda la vida. Además, de Puerto Rico. Kendall Jenner está con Jacob Elordi, o sea, claramente están fuerísimas, están en dos espectros distintos. Escribo artículos sobre celebrities, me estoy perdiendo estas dinámicas. Este mundo interesantísimo. Pero bueno, de todas maneras, lo que sí que es cierto es que Bad Bunny también tiene
referencias constantes. Hablábamos del rap estadounidense, usa muchísimos anglicismos que también, evidentemente por los vínculos de la cultura puertorriqueña con todo el mainstream estadounidense, es evidente. O sea, que sí que ha adoptado tendencias culturales que no son exclusivamente latinas, pero claro, el arte también, ¿no?, es bastante más complejo que una sola identidad. Aquí lo que estamos viendo es que al final, cuanto más interesante y más auténtico eres, pues más atractivo también vas a ser para las marcas, van a querer explotarlo y van a querer capitalizarlo, porque la autenticidad genera confianza y la confianza al final lo que genera también es consumo. Entonces el sistema termina intentando absorber eso, intenta beneficiarse. Sí, y también no solo pasa con Bad Bunny, también pasó, por ejemplo, con Martin Luther King. O sea, el Martin Luther King real era mucho más radical de lo que hoy le recordamos, pero las alas moderadas y las marcas terminaron acercando su figura un poco más al centro para hacerla más compatible con el relato estadounidense oficial, ¿no? Pero ahí vemos cómo Sí, blanqueamos. incluso más consumible, ¿no? Para todos más digerible. Más fácil. Bueno, esta idea de la camiseta del Che Guevara, ¿no? O sea, quiero decir que también todo esto se modifica para poder llevarlo como si fuera una prenda. Pero es verdad que quizá con Benito ocurre algo parecido, tiene un discurso muy fuerte contra el neocolonialismo y también con determinadas prácticas capitalistas, pero al mismo tiempo el sistema transforma esa rebeldía en branding, en campañas y en ese producto cultural global que ahora genera muchísimo cash. ¿Ha llegado el momento? Vamos a este blind test Blind que tenemos test, preparado. No estoy emocionada por dar a nadie ni a regalar ninguna entrada nuestra No a le vamos a nadie. regalar. Espero que eso no lo hagamos. No lo vamos a terminar haciendo. No lo vamos a terminar haciendo. Creo que nos van a ir poniendo los vídeos y nosotros tenemos que determinar Venga. cuál es la canción. Oh my God. Vamos a ver si no. ¡Saludos a todos! Vueltita de Bad Bunny. Pero si está ahí la niña, ¿vale? Pero es contenido generado por ahí. ¡Ay, Ábalos otra vez! Es que es vueltita de Bad Bunny. Qué barbaridad. Es Me vueltita, es encanta vueltita, porque, sí. ojo, que la casita sale Ábalos otra Ostras, vez. de Está verdad. ahí. No, que está ahí, que Está- no para. y con Morales también. Es me que encanta. ¡Ay, Morales! Míralo. Ahí está. No, Ojalá no sé. realmente alguien de la política está ahí, María, muchas gracias. Bueno, no María Gracia, hace tu puesto trabajo. ¿No habías dicho tú que se había hecho viral la persona que elegía a la gente que subía a la caseta? Sí. Pues Estaba- luego le preguntas por qué ha Vale. subido Ábalos No, a me la caseta. encantaría. De hecho, en TikTok, o sea, solo hay que buscarlo porque es que, o sea, es que se le ve la cara. Yo me lo encuentro por la calle y le paro y le digo, por favor, señor, súbame a la casita. Emilio, ¿me puedes dar el punto de haber adivinado la canción? No, que es que todavía no había empezado el juego, me he equivocado yo. ¿Qué dices? El juego 1-0-0. empieza ahora. Entonces, después de haber visto... Digamos. Después de haber a Ábalos y a Morales ahí en la caseta de Bad Bunny, yo diría que ahora lo tenemos preparado para ponerlo en la primera canción. Que jueguen con nosotros. Quiero comprarle un Ferrari a mi novia. Se llama Ferrari. No. Maldita pobreza. No sé si se llama así. Sí, es verdad, maldita Pero no sé si se pobreza. llama así la Se canción. llama Maldita Pobreza, sí. ¿Me lo confirmáis en el chat? Que no Sí. busques en Google. La voy a Es- buscar. Es correcto. es correcto. 2-0-0. No, 1-0. Literalmente, El otro- estoy Oye, honrando mi camiseta. va a ser verdad que Marina ha escuchado 6.000 minutos, ¿eh? No, no, Claramente sí. se le A ver, nota, ¿eh? Siguiente, Yo no voy a por favor, ganar en esto, siguiente. yo soy Siguiente. malísimo No, yo para el tampoco. juego. Los que estáis escuchando, jugad. En vuestra casa, con A vuestro. ver la siguiente. Baile inolvidable de repente. No, baile inolvidable no es. Un poco de lyric. Esto es muy No raro. tengo ni ¿eh? idea. Esto es muy raro. Igual esta es una de las canciones de uno de los primeros discos y por eso no sé. No, No. Parece un live, no, ¿no? porque Sonidos disco, como muy o sea, raros. los primeros Suena- hacía trap. Él era muy oscuro en los primeros. Esto suena a interludio. Andrea. Ah, no. Ay, No. Ay, no sé. Ya, todavía Estamos bien, yo te estamos bien. quiero. Estamos bien. Es correcto, ¿no? Ese estamos bien, ¿no? A ver. No. ¿No lo es? Si veo a tu mamá. ¡Ay! Sí, vea a tu mamá. Me encanta. Vamos con la Madre siguiente. mía. ¿Qué paquetones? A ver. Estoy muy nerviosa, ¿eh? Hasta que salga el sol, yo te deseo el viento. Ah, esto es algo de la ex. No, la tengo, la tengo. Esto es algo de la ex. Nueva. No Baby sé. nueva. ¿Qué va? Baby nueva. ¿Sí? ¿Nueva? Sí, Baby nueva. Hostia, Mierda. no, estoy Tengo que perdida, recuperar. ¿eh? Yo también. ¿Cómo vamos? ¿Cuántas quedan? 2, 1, 1. Vale, vamos con Yo, la siguiente. pero si Creo que yo solo, no he creo que solo ganado, queda ¿eh? una, Ah, ¿eh? ¿no has ganado? No, yo Creo que solo queda no. una. Terapia como Vamos con la última. A ver más de tus besos, ¿pa' qué me vas a amar? Ya te di tu perdón. Esta es con Fallo. J Balvin. Fallo, pero no importa porque ya ganó. ¿Es con J Balvin? ¿Puede ser? Yo estoy fuera. Un peso. No. ¿Lo ha dicho? ¿Lo ha dicho? ¿Qué haces? Un peso, correcto. Ya No está. tenías ni idea. ¿Cómo vamos? 2-0-2. 2-0-2, perfecto. Y vamos con la... Que no- Ahora sí es la última. Vale, va. Me confirman. Puntos de empate, ¿eh? mi entrada está ya enviándose, ¿eh? La hemos dicho antes. Yo me veo sola. No. ¿Estamos bien? ¿Sí, no? No.
Yo soy caro y todo el mundo No soy yo para sola. yo soy como un No, no, French. No es. Mucho Dior, Gucci, mucho Givenchy. ¿Mónaco? Tú no ves, cabrón, estoy burlao. No, yo creo que no. Burlao. No. Yo creo que es de sus primeras. No, es de este álbum. ¿Es de este álbum? Yo creo que sí. Sola. No, sola no es. Me siento sola. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Me confirman que yo me siento sola? Lo acabo de decir, soy No, la no, gran no. ganadora. Estoy preguntando, estoy preguntando. ¿Qué ganó? No, la respuesta correcta es vuelve Candy B. Ah. Bueno, entonces Estamos fuera. vamos a dejarlo aquí. No gana nadie, ¿vale? Quedamos en un empate. Muchas gracias a todos los que habéis participado. Emilio, muchas felicidades. Hemos ganado los dos. Qué bonito. Vale. Qué bonito. Qué bonito esto, ¿eh? No, es que esto ha sido un meme. O sea, abrazándose y yo aquí como una puta loser, en plan... sin haber ganado Sigamos, por nada. favor. Yo estoy muy emocionada con Bueno, con confirmamos esto. que repartiremos la entrada de Marc Manrique entre los que habéis jugado desde casa. Es No que tenemos forma de calibrar quiénes habéis acertado, pero bueno, espero que hayáis jugado con nosotros. No, simplemente escribid a Mar en Instagram y se la pedís y ya está. Y ella os O la sea, me dará. podéis escribir en Instagram para decirnos que el programa os gusta mucho, pero no os voy a dar la entrada, chicos. Me Pero- costó un montón, casi lloro. O sea, es que no. Ahora sí, vamos con nuestra sección de barras. Pues ahora con la sección de barras, yo tengo una opinión bastante polémica, ¿vale? Que es la barra que voy a defender hoy. No me dejáis nunca, o sea, me siento invisibilizada en este grupo. ¿Por qué? No doy barras nunca, no me dejáis dar barras nunca. Marina, es que... Es que no tienes, no, la o sea, vida. tienes opiniones demasiado controvertidas. Me pasa el juego, ¿no? Sí. Entonces te estamos censurando. Semana que viene vengo con una barra, aviso, ¿eh? O sea, Bueno, sí bien. o sí. ¿Cuál es la mía? Lo que yo voy a defender hoy, a raíz de la participación del futbolista Marcos Llorente y sus opiniones conspiranoicas en varios programas de televisión y de radio, es que rebatir argumentos conspiranoicos en público hace más daño que ignorarlos. Vale, a ver. Contexto para los que habéis estado viviendo Contexto. debajo de un pino. Espera. Mira. Ahí tienes. Vamos a ver un buen Vueltita. gobernante, que es que está irremediable, porque la cosa está bien triste ahora, ¿no? Entonces, no, Bueno. ¿Os habéis fijado las gafas que llevan No. Morales y la ranita de Bad Bunny? Claro, ¿quién se sienta? Bad Hombre. Bunny. Me hace tan extremadamente Mira. feliz Bad Bunny a mí en la vida que me da igual que esté Marcos Llorente, que esté... Bad me da Bunny no igual. lleva las gafas, ¿eh? De No. esas de colores. Es que es un tío inteligente. Bueno. No. Contexto, para los que hayáis estado viviendo bajo un pino, Marcos Llorente, como ha dicho Emilio, ha estado dando la vuelta, hace un tour por cantidad de medios, ha hablado de luz roja y de crema solar, y a nosotros verle sentado hablando de cuestiones donde no es experto nos hace pensar si deberían los medios invitarles a rebatir... si deberían invitarles y luego rebatirles los argumentos. Es lo que intenta analizar. Emilio cree que sí hay que hacerlo. No, que no hay que hacerlo. no hay que hacerlo. Que no hay que Marina, hacerlo. Deja de Marina- poner en mi boca cosas que no son No, es ciertas. que Yo estoy no diciendo... te podemos Es dejar que me hacer pongo las nerviosa barras. Bad Bunny, me pone nerviosa. No, pero a ver, Marcos Llorente, recordemos que lleva años con este discurso pseudocientífico y peligroso. Toda la polémica, por cierto, se inicia hace tiempo ya, estamos hablando del año 2024, cuando publica una imagen en Instagram donde reconoce haber tomado el sol sin protección solar. Sí, de hecho sus seguidores le dijeron que debía llevar cuidado con este tipo de publicaciones y él contestó, cito textualmente, si crees que el cáncer de piel aparece por tomar el sol, eres el rey de los ignorantes. Ahí se puso Guau. un poco categórico, ¿eh? Se puso un poco sassy, Llorente. La Sassy. realidad es que a partir de ahí el futbolista ha protagonizado más titulares por sus decisiones personales que es por su propia labor de futbolista, ¿no? Aparte del tema de la crema solar, hemos visto a Llorente hacerse viral por temas como su dieta, con esa dieta paleo, de paleolítica, el ayuno intermitente o incluso llevar esas gafas amarillas, como veíamos en ese contenido generado con inteligencia artificial, aunque se puede buscar en Google que también las lleva, para equilibrar la luz azul. Según él. Y de hecho también ha hablado de los chemtrails, que si estáis en internet sabréis que son esas teorías conspiranoicas que tienen que ver con las estelas de los aviones. Si estáis en internet, porque la vida real no es verdad. A mí me sorprendió mucho lo de los chemtrails cuando un amigo de la infancia me lo dijo en una conversación. ¿En serio? Sí, me lo encontré después de mucho tiempo ¿Qué te y estábamos dijo? ahí en una conversación normal y dice... Tú sabes que eso es una movida que flipas, ¿no? Señalando al cielo y yo. ¿Qué? ¿Sabes? Es como que finalmente de la burbuja de internet en la que yo vivo, Se sale. ¿sabes? Está en el mundo real Pero también. el problema es que muchas veces no sabes cómo continuar la conversación con gente así. ¿Cómo no se lo rebates? Esta es la conversación que yo quería Vale, tener. venga, ¿sabes? vamos a Porque tenerla. muchas veces cuando tú tienes una conversación de esas características, como informal, con alguien que conoces, y sobre todo hay más gente presente, rebatir teorías conspiranoicas puede ser contraproducente. Pero bueno, en Lo cualquier vamos a ver, caso, lo vamos a ver. el problema es que este mayo, ¿vale? En algunos medios han invitado, como decía Marina, a Marcos Llorente a hablar.
en algunos casos sin rebatirle demasiado y en otros casos rebatiéndole de una manera que no me parece que funcione. A ¿no? medio gas, ¿no? Sí, Por a así medio decirlo. gas. Y de hecho jugaron con la narrativa de que Llorente con sus ideas volvía a abrir el debate. ¿Pero qué debate? Que no tiene que haber ningún debate sobre ponerte protección solar para protegerte del sol. Es que me toca la moral. Yo creo que Por no decir los cojones. que se equivocan cuando hablamos de debate como si las dos posturas estuvieran iguales y no tienen nada que ver una postura con la otra, ¿no? La otra postura, sobre todo, la de la ciencia, es la de la Academia Española de Dermatología y Venereología o la OMS. Entonces, eso no es un bando. Entonces, como que es verdad que no se puede poner al mismo nivel. Claro, es otra cosa. no se puede equiparar, ¿no? Y de hecho hay un divulgador en redes que nos ha gustado mucho lo que ha dicho, se llama Farmacia Enfurecida, que resume esto muy bien y dice: nos parecería una locura llevar a un dermatólogo a jugar la Champions, porque entonces llevamos a un futbolista a debatir sobre dermatología. Barras, esa es la verdadera Barras, barra barras. del día, ¿eh? Me encanta. A ver, el tema es que, o sea, mi tesis llega con este momento, ¿vale? Porque el problema que tengo yo es que después de darle ese altavoz, lo que pasa es que llega toda la conversación a redes sociales y se llenan de expertos que le rebaten. Los medios publican mogollón de piezas desmintiéndole y se genera una indignación que flipas. Pero Llorente sale reforzado de esa conversación porque el escándalo al final es su mejor campaña para vender gafas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ignorarlo. No, o sea, aquí es donde llega mi tesis, ¿vale? Porque después de darle esta... estoy diciendo que la lógica conspiranoica, ¿vale? Lo que hace es se alimenta de ese debate frontal, porque los enfrenta unos contra otros. Y hay un efecto que se llama efecto boomerang o el backfire effect, que lo podéis buscar en internet. Ahí, esto es acuñado por unos investigadores que se aquel Brendan Nyan y Jason Reifler en 2010. Y tus deberes, me Hombre, encanta. por supuesto. Oh, por supuesto. yeah. Pero lo que demostraron en aquel año, ¿vale? Es que si se usa información objetiva para corregir conceptos erróneos, se tiende a fracasar, porque choca muchas veces con creencias súper personales. Y en el caso de Llorente, tú vas con esos datos y te dice, pues qué, yo creo Claro, esto porque es y punto. Esa creencia personal, oye, yo hago esto, ¿no? O sea, es mi hábito personal. No, un segundo, a ver, Emilio, tú has hecho tu research, pero tampoco está tan bien hecha porque también ha habido muchos estudios que cuestionan precisamente lo que tú dices. Con datos sí que te pueden rebatir y además, no por tenerte un prejuicio, estás tan sesgado que entras a pensar en ciertas cosas. No es universal, ¿eh? Y de hecho es verdad que yo, como parte de mi investigación, he visto que el fact-checking sigue siendo importantísimo, que por cierto, en Televisión Española también se hace y tienen departamentos específicos para ello. Pero que no siempre pase no significa que no sea un riesgo real, y especialmente cuando estamos hablando del prime time de la televisión española con millones de espectadores. También es verdad que estos puntos de vista nacen un poco de la desconfianza que genera los temas de salud, y esto lo vemos en la historia. Por ejemplo, todos los temas de la salud reproductiva femenina o de la salud femenina nunca se han estudiado del todo bien, o en la historia se han estudiado mucho menos que la de los hombres, y eso provoca que si tú vas al médico y dices a tu ginecólogo que tienes dolor de regla, que te duele, tarden 8 a 10 años en diagnosticarte endometriosis, que es una enfermedad que afecta a cantidad de mujeres, ¿no? Entonces, eso tiene implicaciones, por lo que es normal de repente que haya gente que desconfíe del sistema. Claro, o sea, esa desconfianza no tiene que ver también con ser paranoico, ¿no? Otro ejemplo también es el tema del mercurio en el atún o en el pez espada, que nosotros comíamos atún, ¿no? Y de repente, pues... Comemos. Bueno, yo a partir de saber que hay mercurio en el atún, la verdad es que me lo estoy quitando porque también creo que es un disruptor endocrino, entonces prefiero no exponerme como a esos riesgos. Sí, pero también es verdad que hay muchas veces que no sabemos cómo rebatir esto con argumentos científicos, ¿no? Nos tendríamos que ir, en un directo, si no tienes los argumentos ya preparados de base, tienes un problema. Pero es que encima con una conversación con amigos, ¿qué haces? Te vas al baño y te pones a mirar el móvil para ver qué argumentos puedes usar contra ese colega que tiene una opinión conspiranoica. Y luego también, hay otro problema que yo creo que es lo que se conoce como efecto underdog, o al menos yo lo llamo también así, ¿no? Que es esta idea de que, claro, te convierten en el Rocky de la historia, en ese jugador que tiene que remontar. Y claro, cuando yo, por ejemplo, imagínate que tenemos a Marcos Llorente aquí y lo estamos entrevistando, y él se pone a defender esas teorías y nosotros le ponemos en una situación más peliaguda porque se tiene que defender. Y le empezamos a dar argumentos y decimos, pues hemos leído este estudio y hemos visto esta cosa y lo que dice la asociación de no sé qué. Entonces él queda un poco como la víctima. Y que se queda así como un perrito solito y desolado, y eso genera una sensación de empatía en el público, la misma forma que podría pasar en una conversación entre amigos en el bar. Si tú te pones a sacar el móvil porque le has buscado la información en el baño y empiezas a rebatirle a ese colega, eso lo que crea es que tus colegas se posicionen de su lado, y al final le das como más argumentos a sus teorías conspiranoicas. Y eso es lo que me parece problemático de esa historia. Te digo, yo creo que tu barra, por ejemplo, aunque tiene sentido lo que tú dices y estoy de acuerdo, y más cuando esto sucede en prime time, ¿no? Que no es un programa pequeño, es que el problema es que la barra, en tu barra está atrapada el problema. O sea, ahí está el problema. O sea, pero
No, porque o sea, te explico lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que cuando decimos no les rebatáis, que la amplifican, yo quiero dar un paso más allá. Yo creo que vivimos en un sistema que convierte a cualquier tema en un campo de bandos. Yo, Eso es verdad. vacunas, no O sea, los vacunas, extremos, ¿no? política, no política. En cualquier cosa. O sea, por ejemplo, la pregunta de que se hace cada 2x3 de ¿el hormiguero o revuelta? Todo el santo día como que nos quieren clasificar y cuando tú respondes, te clasifican, te señalan y eso genera una sociedad muy polarizada que a mí me incomoda que estemos señalando a Marcos Llorente. ¿Me gusta lo que dice? No, pero me gusta que nos posicionemos él como el malo y los buenos. No me gusta, no es un problema eso. No es muy distinto de lo que yo estoy diciendo, ¿eh? Porque al final, en el caso de que yo estoy contradiciendo a un colega que tiene una teoría conspiranoica en el bar rodeado de mis amigos, al final se crean dos bandos y parece que estemos al mismo nivel de argumentación y lo que pasa muchas veces es que hay una lucha contra el intelectualismo, ¿no? Porque parece que en el momento que tú empiezas a citar estudios, porque te has informado, te miran como si estuvieras en la atalaya, como si estuvieras siendo condescendiente con la gente que no tiene tanta información. En la atalaya y eso, moral, sí, en la lo atalaya decías. moral o intelectual. Y entonces eso Sí. se acaba criticando y quienes pierden valor, quienes pierden prestigio, son los que se argumentan científicamente, los que argumentan retóricamente o los que argumentan porque han leído estudios e intentan informarse pero más. también porque muchas veces, o sea, con esa confianza ciega en la ciencia, que es también como debe ser, pero la realidad es que luego no sabemos de qué manera justificar Claro, las cosas, ¿no? Que efectivamente. eso también nos pasa. Y otro argumento que se está olvidando y que creo que también es muy importante es que muchas veces estamos entrando en ese trapo del discurso provocador que también despreciamos algunas ideas que realmente pueden tener base científica. O sea, Marcos Llorente ha dicho tantísimas cosas al ir a los medios que parte, yo no quiero que me cataloguéis de magufa, pero parte de lo que dice puede también llevar razón. O sea, estoy hablando, por ejemplo, pues de la luz roja. O sea, la luz roja sabemos que se usa también para prevenir el envejecimiento de las células. Estoy hablando también pues, de la alimentación, de intentar no tener tóxicos en casa, de evitar el uso del poliéster en la ropa, la higiene del sueño. Son muchas cosas que le hemos visto en los medios de comunicación que le han preguntado sobre eso, que parecía descabellado lo que decía, pero si son muchos hábitos saludables que todos intentamos implementar en nuestro día a día. El problema es que Marcos Llorente también lo mete con el chemtrail ese, claro, el tema de la estela de los aviones y ya, claro, deslegitimas una parte del discurso porque ya lo estás mezclando con esas teorías conspiranoicas. Bueno, nos tenemos que ir ya. Me ha encantado este debate. O sea, yo al final lo que iba a decir un poco es esta idea de que ¿por qué le planteas una pregunta a Marcos Llorente que sabes que te va a responder con algo polémico? ¿Lo haces solo por las visitas? ¿Lo haces porque quieres demostrar que tú sabes más? ¿No? Entonces creas esos dos bandos que tú estabas creando, que es injusto y innecesario, ¿no? Pero bueno, nos tenemos que ir. Muchas gracias, Mar. Muchas gracias, Marina. Nos vemos la semana que viene aquí en Ubícate, en RTV Play, en directo. Dadle un saludito a los ubikers que están por ahí viéndonos. Muchas gracias. Adiós, ubikers. No os voy a dar mi entrada de Bad Bunny. No te puedo olvidar, no.